Para este jueves, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha convocado a 3 sesiones del Pleno. La dispuesta para las 19 horas tiene como único punto del orden del día el tratamiento del proyecto de resolución para evitar que el Consejo de Administración Legislativa archive la derogatoria de la Ley de Reforma Tributaria. El Pleno tiene que decirle al alcalde, no señor, usted califique, se le dispone que califique. Y si ahí no califican, ya no es. Pero esa resolución sí debía haber bajo nuestro criterio, es que debíamos haber conocido hace rato. Eso se debía haber tratado en el Consejo de Administración Legislativo. A mí me parece que el CAL ha actuado con cierta discrecionalidad en el tema, a sabiendas que es una ley que le afecta al pueblo ecuatoriano. El pasado 28 de enero, el CAL postergó la calificación de 2 proyectos de ley que proponen derogar la reforma tributaria vigente desde enero de este año, hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre si la Asamblea Nacional puede ejecutar la derogatoria a una ley económica urgente promulgada como decreto ley. Una ley que causaba un perjuicio a la clase media y pobre del país, que nos laceraba los bolsillos de los ecuatorianos, y hoy nos dan la razón ya cuando está en la práctica esta ley. El CAL tenía que haber calificado y no ha hecho la consulta a la Corte Constitucional, es un tema clave. ¿De qué consulta a la Corte Constitucional nos están hablando? Esa es una forma de dilatar el proceso, un proceso legal y legítimamente introducido por nuestra bancada para poder dar de baja una ley que le afecta al pueblo ecuatoriano. La decisión de consultar a la Corte Constitucional sobre la derogatoria a la reforma tributaria es precisamente la que ha puesto al Consejo de Administración Legislativa en la mira de las bancadas de UNES, Partido Social Cristiano y parte de Pachacutic, que también tiene previsto presentar un proyecto de resolución para crear una comisión que investigue a los 7 miembros del CAL. Lo harán en la sesión del Pleno de las 14 horas de este jueves. Me corresponde tomar una decisión, pero si es por una comisión que evalúe el comportamiento del CAL, yo votaría a favor, no le tengo miedo a la evaluación. En la propuesta de resolución se establece que la comisión esté conformada por Peter Calo de Pachacutic, Fernando Cedeño de UNES, Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano y Francisco Jiménez de la bancada oficialista. Varios de la lista señalan no haber sido ni siquiera informados. Yo no he dado mi autorización, no estoy de acuerdo con esa comisión. Y de aprobarse ese documento yo me voy a excusar. Nadie de Creo va a participar. Nos tomó de sorpresa cuando vimos que precisamente una compañera estaba dentro de la lista de esa comisión. Nosotros hemos hecho el reclamo, si cabe, respectivo, y hemos preguntado que por qué se tomaron el nombre de la compañera. Esta comisión nos ha dicho que ha sido un momento de último rato, que buscaron nombres. Estas 2 resoluciones necesitan de 70 voluntades cada una para ser aprobadas. La que implica la creación de una comisión multipartidista de investigación ya contaría con los votos requeridos. La Comisión Nacional Anticorrupción pide celeridad en los procesos que han denunciado ante la Fiscalía General. Son más de 30 denuncias que, según apuntan, revelarían que la peor pandemia que atraviesa el Ecuador es la corrupción. Con la esperanza de lograr impulsar los casos que se han denunciado, llegaron los 11 miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción a la Fiscalía General del Estado. Allí fueron citados a una reunión con la fiscal general Diana Salazar. Acudieron con los archivos de una treintena de casos. Es hora de sancionar a quienes han promovido un atraco nacional que hiere la conciencia de la patria y que ha afectado los dineros del pueblo ecuatoriano. Aseguran que la fiscal general delegará a funcionarios para realizar mesas de trabajo conjuntas y dar un impulso a estos procesos. La fiscal ha tomado nota respecto de nuestros planteamientos, de nuestras preocupaciones, y aspiramos a que efectivamente todas aquellas demandas que las hemos hecho comiencen a despacharse a la brevedad y en el mediano plazo. Me complació mucho la actitud de la señora fiscal. Ofreció personas de apoyo para nosotros. Los casos que denominaron más importantes son Caminosca, Manduriacu, Odebrecht e incluso la corrupción que ha llegado al interior de la red del Sistema de Salud Nacional. La fiscal nos ha señalado que algunos grupos están ya identificados, otros seguramente entrarán en análisis. Finalmente reconocieron la labor realizada por Fiscalía y aclararon que entienden que esta entidad está atada de manos con un bajo presupuesto. Y hasta finales de abril de este año estará definida la estrategia anticorrupción del gobierno, según lo anunció el consejero presidencial Luis Verde Soto.
La elaboración de esa estrategia avanza con la recolección de iniciativas de la sociedad civil a través de un mecanismo de consulta pública. El proceso de consulta pública para la elaboración de una estrategia anticorrupción que dé a luz a la Comisión Anticorrupción del Gobierno avanza con reuniones no muy concurridas pero participativas. Esta vez fue con las ONGs y la sociedad civil. Tiene que desembocar en el mes de abril, tiene que estar terminada la estrategia y el presidente procederá a aprobarla si considera como tal y lo pondrá a consideración del organismo que se decida, que se conforme. De aquí saldrán recomendaciones para hacer un gobierno más transparente, observar buenas prácticas anticorrupción y elaborar una política pública en ese ámbito, dice Verde Soto, para finalmente definir a los miembros de esa comisión. Existe en este rato en América Latina, en los últimos años, los últimos 4 o 5 años, se han creado 18 instituciones anticorrupción que básicamente lo que hacen es coordinar políticas públicas, generan espacios para modificar esas políticas públicas y evidentemente prosiguen con investigaciones cuando los casos lo ameritan. Los representantes de las ONGs que participaron en este proceso de consulta pública califican como importante este mecanismo, aunque anotan algunos cuestionamientos comunes de las organizaciones no gubernamentales. Uno de los aspectos que preocupó mucho es el hecho de que esta comisión anticorrupción únicamente estará integrada por instituciones públicas, que la sociedad civil, la academia y los periodistas, por ejemplo, únicamente ejercerían un rol de observadores. Entonces yo creo que es importantísimo que se definan estos roles. Todos estos insumos serán considerados para emitir una política pública anticorrupción, una estrategia para combatir este flagelo y la comisión con representantes de varias instituciones del Estado. A pocos días de iniciar uno de los feriados más largos del año y con menos restricciones desde que inició la pandemia del COVID-19, los gremios médicos cuestionan la flexibilización de las medidas sanitarias y aseguran que Ecuador no está preparado para entrar en esta fase masiva, por lo que señalan que se debió establecer es un relajamiento progresivo. Francisco Plaza, miembro del Colegio Médico Andino, explica que a mediados de enero la curva alcanzó el 60% y desde allí descendió en picos y actualmente se estabilizó en una meseta que se encuentra entre el 17 y el 20%, sin tener más descensos. Y aquí lo preocupante, dice el galeno, y explica el porqué. Con esa meseta del 17%, para ser un poco optimista, vamos a enfrentar el carnaval. Cuando las normas epidemiológicas dicen que para relajarnos, entre comillas, deberíamos tener menos del 5%. Y la meseta se ha estabilizado bastante lejos. Con estas cifras, Plaza señala que la probabilidad que la curva pueda nuevamente presentar un alza está entre el 60 y el 70%, por lo que sugiere a las autoridades mantener las medidas, pues advierte que pese a circular en menos proporción la variante Delta, en el país, la Omicron, que es la predominante, sí está causando muertes. ¿Y a quién mata? Mata a las personas, en primer lugar, que no se han vacunado. En segundo lugar, a los mayores de 65. En tercer lugar, aquellos que tienen comorbilidades. En cuarto lugar, las personas que tienen bajas sus defensas. En quinto lugar, aquellas personas que no han recibido la dosis de refuerzo. Pero por Omicron, no por la Delta. Eso hay que dejarlo claro a las autoridades y que no nos traten de engañar, por favor. En Guayaquil, el epidemiólogo de la Mesa Cantonal, Carlos Farhat, también presenta la misma preocupación por estos días de asueto. Debió de haber existido una disminución gradual y progresiva en cuanto a las restricciones que nos permitan medir paso a paso el impacto que estas restricciones disminuidas iban produciendo en el comportamiento de la epidemia. Es más, al igual que Plaza, tiene la seguridad de que existirá un repunte en los contagios por la enfermedad, pero espera que este aumento no sobrepase la capacidad de reacción y atención de Guayaquil, ciudad que en estos 2 años de pandemia ha sido siempre la más golpeada. Nuestros indicadores básicos son los de magnitud. Actualmente tenemos una media o un promedio diario de 230 pacientes por día. En los actuales momentos estoy seguro que al final de esta semana hablaremos seguramente de 200 o 180 pacientes por día. Tenemos 4 fallecidos por día en promedio y tenemos 60 camas UCI
ocupadas, que son nuestros 3 principales indicadores. Por su lado, el vocero del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, le pide a la ciudadanía corresponsabilidad, ya que agrega que el personal sanitario es quien siempre carga con las consecuencias del descontrol. Y después de casi 2 años, no ha habido una mejora en el sistema de salud pública. Necesitan que se los dote, como hasta ahora, del equipo oportuno, del equipo de protección personal. Los 3 galenos consultados reiteran a la ciudadanía la importancia de mantener las medidas de bioseguridad y continuar con la vacunación de las dosis de refuerzo.